Qué bueno es recordar que el pueblo de Dios no depende de un individuo en particular, ¿verdad? Gracias, Beto, por este recordatorio, que aún las cargas del ministerio no están bajo mis hombros, ni del pastor Hugo, ni del staff, sino sobre los hombros poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, la Biblia nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si tu pastor es Miguel López, Miguel es mi pastor, todo me faltará. A lo mejor lo más probable sí, ¿verdad? Pero nuestros ojos están puestos en el Señor, y ese ha sido el proceso por el que hemos estado pasando. La semana pasada terminamos nuestra serie de mensajes en el libro de Levítico, y espero que usted tuvo una oportunidad de gozarse y de disfrutar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dios no se contenta simplemente con librarnos de la esclavitud del pecado, así como Dios sacó a los israelitas de Egipto. Dios tiene un mejor propósito para nuestras vidas que lo que este mundo nos ofrece. Y Levítico nos habla acerca de esa santificación. Dios dice: sean santos porque yo soy santo. La vida de Dios es una vida de integridad física, emocional, espiritual, y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Aunque sea un proceso en el que tenemos que crecer, Dios tiene algo mejor para nosotros. Y aquí vamos en el camino para heredar sus promesas, para heredar lo que Dios nos ha prometido en su palabra. En el caso del pueblo de Israel, Dios le prometió a los israelitas que los iba a sacar de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los iba a llevar ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, que iba a dar a sus descendientes. Dios le prometió a Abraham desde Génesis 12 que de sus descendientes iba a formar una nación a través de la cual Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa promesa es lo que Dios ha venido en toda la Biblia cumpliendo. Y el cumplimiento máximo de esa promesa es que de esta nación vendría uno que rescataría a la humanidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, desde antes de Abraham, en Génesis 3:15, Dios prometió un Salvador que rescataría a la humanidad. Cuando tú y yo vivimos día con día, a veces es difícil ver la perspectiva del panorama amplio que Dios tiene en su plan para las edades. Pero déjame decirte que para Dios todo cuenta. Cuentan los individuos, cuentan las decisiones que tomamos día con día. Todo cuenta porque es parte de su gran plan para traer a Cristo Jesús. Todo cuenta. Pero déjame preguntarte, ¿cuentas tú lo que Dios cuenta? ¿O qué es lo que cuentas? A veces uno ni cuenta se da, ¿verdad? No se da cuenta de nada. Pero ¿qué es lo que tú cuentas? Dios cuenta ciertas cosas, y hay cosas que a Dios le importan. El siguiente libro de tu Antiguo Testamento después de Levíticos es el libro de Números. Es el nombre de la traducción griega de los 70, dado esto. El título hebreo es En el desierto. Pero el libro de Números es un libro que habla acerca de cómo Dios, después de llamar al pueblo de Israel a la santificación, ahora los equipa y los organiza para heredar sus promesas. Y Dios los cuenta. Porque escúchame bien, para Dios todos cuentan. Entonces, Números nos dice esa historia. Déjame hacer una pequeña prueba a ver si sabes más o menos de números. 95% al 100%. 120 sobre 80. 98.6. No es una estación de radio. 10 a 100. 12 a 16 por minuto. ¿De qué estoy hablando? ¿Hay alguien aquí que trabaje en salud, doctor, enfermera, algo así? ¿Nadie? ¿Qué son estos números? 98.6, 120 sobre 80. Presión, temperatura. Estos son los números de los signos vitales de nuestro cuerpo. 5, algunas veces 6, pero son números que cuentan la historia de nuestra salud. Si su temperatura no es 98.6 y es 100 o 104, hay un problema, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Fiebre. Cuando usted tiene una fiebre, algo anda mal en su cuerpo, y los doctores lo primero que le toman es su temperatura para ver qué está pasando. Tiene que haber un diagnóstico, algo anda mal. Si el 10 sobre 100
pulsos por minuto. Si su pulso está fuera de control y su corazón está latiendo muy rápido, ahí hay un problema, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿O está intoxicado? ¿O le está dando un ataque al corazón? ¿Qué está pasando? ¿Tiene una taquicardia? ¿Qué está pasando? 12 a 16 son respiraciones por minuto. Si usted está respirando muy rápido y no puede suplirle el oxígeno que usted necesita, algo anda mal, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y el menos considerado, 120/80, bueno, esa es una sugerencia, su presión. Tenemos una epidemia de alta presión por todos lados. ¿Por qué? Porque nos gustan nuestros taquitos con más sal, ¿verdad? Las papitas, todo con más sodio. Y de repente los estreses, las preocupaciones y todo empieza a elevar nuestra presión. Y hay personas que viven su vida con hipertensión. Y cuando estás joven, bueno, a lo mejor ahí la llevas, pero entre más empiezas a envejecer, más problemas empiezan a surgir, porque con la hipertensión tú puedes desarrollar problemas en tus riñones, en tu corazón, todo tipo de problemas pueden surgir porque nunca te atendiste la presión. Hermanos, estos números son importantes porque primero no son sugerencias, son indicadores de salud, pero estos números cuentan una historia, la historia de cómo está tu cuerpo. Y los médicos son capaces de diagnosticar esa historia viendo qué está pasando ahí y ver cuáles pueden ser algunas causas de problemas de salud o de que tú estés saludable. En este país y en muchos tenemos personas que se dedican a hacer estadísticas, a hacer censos, a contar diferentes cosas, porque los números cuentan una historia. Cuando tú vas con tu contador al final del año para hacer tus impuestos cuentan la historia de cuánto ganaste o cuánto no ganaste, ¿verdad? Pérdidas cuentan una historia. Las estadísticas de censos demográficos cuentan cómo está compuesta una población, los diferentes grupos étnicos, idiomas, edades, todo cuenta una historia. Los números cuentan historias. En el caso de la Biblia es una situación muy similar. El libro de Números cuenta la historia de cómo Dios empezó a preparar este pueblo que antes eran esclavos, a quienes ya había instruido y confiado su palabra, cómo los empezó a preparar en la práctica para obedecer su palabra y para servirle y para heredar sus promesas. Pero en el transcurso de Números, aunque contemos ciertas cosas, no todos los resultados de estas cuentas no son muy agradables a veces. El libro de Números es un libro con grandes retos y grandes oportunidades. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en el libro de Números, capítulo 1 al capítulo 4. Vamos a empezar esta serie de mensajes. En el gráfico que te puse aquí, solamente para empezar a ayudar tu imaginación, quiero que veas este gráfico. Este gráfico tiene como trasfondo las imágenes de unas montañas en el desierto. El desierto es un lugar difícil, un lugar inhóspito y un lugar peligroso. Y en el caso del pueblo de Israel, el desierto era lo que se interponía entre su libertad de Egipto y la tierra prometida. Dios, a propósito, los llevó por un desierto, porque en ese desierto Dios iba a purificar su fe y los iba a preparar y entrenar para recibir sus promesas. Dios tiene una metodología muy particular de darnos lo que necesitamos. Dios pudiera nada más dárnoslo porque sí, pero Dios quiere transformarnos a pesar de nuestra obediencia. Entonces Dios toma al pueblo de Israel a través del desierto, y en ese desierto, lo que era una nación de esclavos tratando de sobrevivir, Dios empieza a tejerla en un cordón con muchas fibras, donde cada individuo es parte de la fuerza de esta comunidad y de esta nación. Algunas veces la gente dice, en cuanto a comunidades, hace la comparación de como si fuéramos una cadena. Y dicen, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. El pueblo de Dios no es una cadena. No depende de un eslabón nada más. No depende de cada uno de nosotros conectados uno a uno, donde el más débil tarde o temprano se va a romper. La comunidad que Dios quiere formar es más bien como un cordón, como una soga de muchas fibras, donde cada fibra está entrelazada y unida por un propósito común, pero cada una de ellas fortalece a otra. Como dice el autor de Eclesiastés, ¿verdad? Cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta comunidad es más fuerte porque todos estamos entrelazados y entretejidos con Dios y unos con otros. Es lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Y en medio de este desierto, esta comunidad que le está tejiendo hace de hecho un camino
donde al heredar las promesas de Dios, Dios cumpliría lo que Dios le dijo a Abraham de hacer una nación que bendeciría a todas las familias de la tierra. ¿Y por qué es esto importante? Eso es importante porque déjame decirte, el propósito de nuestra vida como pueblo de Dios va más allá de lo que podemos hacer en nuestra generación. El propósito de Dios se extiende a las generaciones venideras y tú y yo somos un escalón en la gran escalera del plan de Dios. Somos parte de este camino de salvación, de este cordón a través del cual Dios trae a Cristo Jesús. El pueblo de Israel era esa familia a través de la cual Cristo nacería. De hecho, tu Nuevo Testamento así comienza en el Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1 dice. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús se hizo hombre, Dios el Hijo se hizo hombre para poder rescatarnos y hacernos parte de su familia. Mira, el milagro de la encarnación es que Dios el Hijo se hace uno de nosotros. Dios con nosotros. ¿Cómo le llamamos a Él? Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Entonces, a través de este camino de relaciones y esta comunidad, Dios traería a un Salvador, pero pasar por el desierto tiene tantos peligros físicos y espirituales. Y en este libro de Números vamos a ver también esos peligros. Dios quiere prepararnos para unirnos a su misión. Su misión, la palabra misión significa enviado. Dios nos ha llamado a ser parte de su plan y nos envía a llevar su mensaje a este mundo. Pero ser parte de esa misión a veces puede ser peligroso. Y lo que Dios quiere decirnos, como vamos a ver en el resto de esta serie en el libro de Números, es que antes de que podamos unirnos a su misión, tenemos que depender de su provisión. Su provisión precede a su misión siempre. Antes de que seamos enviados a su misión, debemos depender de su provisión. Y de eso vamos a hablar en toda esta serie. Así que, déjame hacer lo siguiente. Antes de ver capítulo 1 al 4, déjame recordarte un poquito del contexto de Números. La pregunta que veremos es esta: ¿cómo fortalece Dios a su pueblo salvo y santificado para heredar sus promesas? Salvo, recuerda, es el mensaje de Éxodo. Santificado es el mensaje de Levítico. El mensaje de Génesis es Dios nos creó. El pueblo que Dios creó, salvó y santificó, ¿cómo ahora lo prepara para heredar sus promesas en la tierra prometida? Números 1 al 4 nos va a decir. Antes de verlo, déjame decirte, refrescar tu memoria de cómo el Pentateuco, los libros de la ley, estos 5 libros son el fundamento del resto de toda la historia. Hace unos meses vimos al principio del año cómo este Pentateuco, la ley, de hecho es el fundamento de lo que cumple el Nuevo Testamento y del proceso de multiplicación de discípulos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, esas son las verdades fundamentales, las convicciones fundamentales que todo multiplicador de discípulos tiene que darse cuenta. Primera de ella en Génesis, Dios es mi creador. Si tú piensas que eres un accidente evolutivo, no hay responsabilidad ni moralidad alguna ni sentido de propósito aparte de tus deseos personales. Pero si Dios nos hizo, Dios tiene un plan para nuestras vidas y Dios está trabajando para llevar ese plan a su cumplimiento. Dios me creó, Dios también es mi Salvador. En Éxodo vemos como Dios mira nuestro sufrimiento como el pueblo de Israel y nos rescata a algo mejor. Dios tiene una visión de salvación donde Él es mi salvación. En Levítico vemos como Dios nos santifica, ya hablamos de ello bastante. ¿Y ahora qué? ¿Dios me santifica nada más para que me vaya bien, esté prosperado y en victoria, que me vea muy bonito? No. Dios me llama a la santificación porque Dios quiere que yo le sirva. Pero para que yo pueda servirle, Dios tiene que equiparme y organizarme individualmente y como comunidad. Aquí está el mensaje que vamos a ver en Números, cómo Dios equipa y organiza a su pueblo. Y por último, Dios hace todo esto porque aquellos que Dios equipa, Dios los envía a multiplicarse. No solamente físicamente como en el pueblo de Israel, sino espiritualmente, a hacer luz a todas las naciones, particularmente con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, esta es la perspectiva de cómo Dios multiplica un pueblo que es de bendición a otros. Y este es también lo que el Nuevo Testamento desempaca en el llamado a ser multiplicadores de discípulos. Un multiplicador de discípulos no es más que una persona que ha sido salvada, santificada y enviada para creer, vivir y compartir la palabra de Dios. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todo.
Dios quiere que tú sepas que tienes propósito, Dios te hizo. Quiere salvarte del pecado y la esclavitud de lo que ofrece el mundo y tu carne. Dios quiere hacerte santo y Dios quiere equiparte para que le sirvas y enviarte a ser de bendición a todo el mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra. Cuando tú la recibes, la crees, la vives y la compartes, donde tu pie caiga, adivina qué. Tú estás en misión, tú eres una persona enviada, tú eres un misionero, un enviado a representarle a Él. Es el mensaje del Pentateuco cumplido en la iglesia a través de Cristo. El pueblo de Israel pudo ver un cumplimiento parcial de esto, pero por no tener a Jesús siempre se quedaban cortos. Tú y yo tenemos a Cristo y el regalo de su Espíritu Santo. No hay excusa para nosotros no vivir el plan de Dios. ¿Cómo contribuye el libro de Números a este panorama general del Pentateuco? Bueno, el libro de Números, escrito por Moisés, el libro de Números tiene una estructura literaria muy interesante. Así como Levítico, la estructura de Números nos habla del propósito de Números. Este libro tiene 3 secciones principales. El discurso que Dios tiene para organizar a su pueblo en los primeros 10 capítulos en el monte Sinaí. Transporte, viajan del capítulo 10 al 12 y luego del 13 al 19 sus jornadas en el desierto de Parán y un viaje más y por último justo junto al Jordán antes de cruzar la tierra prometida en los campos de Moab. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los primeros capítulos, estos 10 capítulos donde Dios los está organizando, suceden en tan solo 20 días. 20 días donde Dios les dice, ¿estás listo para obedecerme y heredar mis promesas? 20 días. ¿Sabes cuánto toma esta sección del 13 al 19 y el resto? 38 años. Entre estos capítulos y estos capítulos del 1 al 12 y 13 al 19, hay una gran oportunidad y una gran prueba de fe, que es donde Dios les dice, entren a la tierra prometida, envían los espías. Dios les dio todo. ¿Y sabes qué dijo el pueblo? No, yo no puedo. Hay gigantes, parecemos langostas, no, Dios nos sacó para matarnos. Todo tipo de temores, peligros y dificultades que les impiden ver que Dios ya los ha llamado a heredar sus promesas y le dicen que no a Dios. Y Dios dice, ok, no hay problema. Si tú le dices a Dios que no se haga tu voluntad, Dios dice, pues que se haga la tuya entonces. Pero esa voluntad te va a costar 38 años en el desierto dando vueltas. Si tú no quieres recibir el mejor plan que Dios tiene para ti, no te preocupes. Quédate en la banca con todos sus problemas de la carne, el mundo y el diablo. Vamos a ver qué es mejor. 38 años. Y toda esa generación muere en el desierto, excepto 2, incluyendo a Moisés. Entonces, el desierto es un lugar de peligros y dificultades, pero también de oportunidad para aquellos que son obedientes a Dios por fe y reciben la visión de Dios de heredar sus promesas. 2 de toda esta generación llevaron a la nueva generación a la tierra prometida, Josué y Caleb. Vamos a hablar de ello un poquito más. Entonces, ven conmigo al libro de Números, vamos a ver los primeros 4 capítulos. Aquí está, lo quiero compartir hoy. Vamos a ver que antes de que tú y yo vayamos a su misión, recuerda, siempre debemos depender primero de su provisión. Su provisión es esta capacitación divina. Tú y yo no lo podemos hacer por nuestros propios recursos ni competencia. Dios tiene que capacitarnos. Vamos a ver que la capacitación divina siempre precede al compromiso misional, dotando a su pueblo de recursos para producir 3 cosas. Primera de ellas es individuos fuertes y decididos. Cada uno para Dios contamos. Ven conmigo a Números capítulo 1. Así como hace un momento te dije los números de nuestros signos vitales, cuando Dios ve al pueblo de Israel recién salido de Egipto, ya les ha dado instrucciones, ya construyeron el tabernáculo, ahora los va a organizar. Mira lo que dice Números capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2 año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Ahora, antes de entrar en detalle y ver cómo Dios empieza a organizarlos,
Quiero que notes que aquí en el capítulo 1, conforme leemos más, va a haber un montón de lista de nombres individuales. Dios les dice que los cuenten, ¿verdad? Esto es un censo, vas a ver un montón de números, cantidad de gente allí. Capítulo 1, vas a ver cómo Dios comienza a organizarlos por su liderazgo. Y luego, ven conmigo al capítulo 2. Dios empieza a hablar de campamentos de todo el resto de las personas y los jefes de las tribus alrededor del tabernáculo. Capítulo 3 y capítulo 4 vas a ver que Dios mandó que contaran en el capítulo 1 y 2 todas las tribus y toda la gente menos los levitas. A los levitas los contó diferente porque ellos tenían un propósito diferente. Capítulo 3 y capítulo 4 vamos a ver cuál es ese propósito. Pero varias cosas que quiero llamar tu atención antes de ver en detalle es que Dios organiza a su pueblo de diferentes maneras porque cada uno tiene papeles diferentes y roles diferentes. Aquí en el capítulo 1, varias cosas que quiero llamar tu atención que son importantes. Primero, en el versículo 1, nota cómo comienza el libro. Dice, habló Jehová a Moisés, ¿dónde? En el desierto de Sinaí. ¿Y qué más? En el tabernáculo de reunión. Eso es bien interesante por la siguiente razón. Si tú lees Levítico capítulo 1, versículo 1, Dios habla a Moisés desde el tabernáculo. Dios está en el tabernáculo, ¿y dónde está Moisés? Allá afuera. Y Dios le dice, acércate. Y lo invita a pasar. ¿Cómo? Con toda la instrucción de Levítico. Y adivina que las buenas noticias de número son que Levítico funcionó. Dios ya está en medio de su pueblo y Dios está hablando con Moisés desde dentro del tabernáculo. Dios está en comunión con su pueblo. Ahora Dios viviendo en medio de ellos es una realidad, pero aquí está lo bueno. Ya llegó Dios, vino de visita a tu casa, ya se pasó. Ahora adivina qué. Tu casa es su casa. Y ahora, ¿cómo vamos a vivir juntos? Aquí viene lo bueno. Bueno, van a estar en el desierto. Y el desierto, quiero que me escuches bien. El desierto es solamente una etapa que Dios quería que fuera de transición, van de paso. El desierto no es donde Dios quiere que tú te estanques o permanezcas. El desierto es donde tú vas de paso, porque Dios tiene algo mejor para ti si tú sigues su plan. Porque el desierto es un lugar peligroso. El desierto es un lugar donde no hay comida, donde no hay agua, donde Dios va a proveer, porque vas de paso. Nunca Dios quiso que su pueblo se quedara en el desierto, pero cuando desobedecemos a Dios y cuando no seguimos su plan, a veces tú y yo tomamos decisiones como si fuera un atajo que acabamos perdidos en el espacio. Dios nos dijo por aquí y uno dice, no, es que yo tengo una mejor idea, yo por acá. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha. A los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios. No más claro ni el agua. Pero pues es que casarse es opcional, ¿verdad? Mejor vamos juntándonos, suena mejor, vamos a ver si pega, ¿verdad? Es un cáliz. Y si pega, pues ya nos casamos después. ¿Y cómo acaba uno? Todos rollos. Dios puede redimirnos de todo eso, pero a veces vivimos en un desierto. En lugar de ser algo transitorio, se vuelve nuestro estilo de vida. Entonces Dios sabía que iban a pasar por el desierto. Esta no era su voluntad permanente. Dios los lleva a un mejor lugar, pero va a ser un lugar peligroso. ¿Y por qué es un lugar peligroso? Dios los comienza a organizar. Y mira lo que dice, versículo 2 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. 20 años arriba, todo el que puede salir a la guerra. Dios manda a Moisés, Dios manda a Aarón que hagan un censo del pueblo. Y aquí es donde las cosas, tú tienes que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos dice que contemos ciertas cosas, tenemos que poner atención, porque Dios nos dice lo que contemos y por qué lo contemos. Pero algunas veces tú y yo contamos y nuestro por qué no es el mismo. En este pasaje, Dios mandó a Moisés a hacer un censo. Nada de malo en ello, Dios lo está preparando. En otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, en el tiempo de David, cuando era mayor David y su reino había florecido, David manda a Joab, su general, que cuente al pueblo de Israel que haga un censo. Y Joab le dice, rey David, no hagas tal cosa, porque he de hacer tan gran mal. David quería contar al pueblo de Israel porque David quería
echarse aire de grandeza, ¿verdad? Mira nada más mi reino, qué grande es. Toda esta gente tengo bajo mis órdenes. Y Dios lo juzga. Y hay una plaga y es un desastre, porque en esa ocasión el censo estaba motivado por el orgullo de David. En este caso el propósito de Dios no era decir, Moisés, mira nomás qué mega iglesia tienes. No, el propósito era prepararlos porque esta trayectoria iba a ser peligroso. De hecho, el pueblo de Israel, para heredar la tierra prometida, iba a tener que entrar en una guerra física y espiritual. Moisés, prepárate. Tú y yo tenemos que tener cuidado de cómo contamos y por qué contamos. Hoy en día, especialmente como iglesias, todo mundo quiere contar para sentirse más grande. Tristemente te confieso, parte de lo que hace a veces el ministerio tan difícil es la competencia ministerial. Somos parte de una buena asociación de hermanos y hermanas aquí en Iglesias Bautistas en Dallas. Pero aún asociaciones que son buenas y productivas, a veces hay elementos de orgullo. Cuando un pastor llega con otro pastor y, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el ministerio? Bien, gracias a Dios. ¿Sabes qué quiere preguntar cada pastor? ¿Cuántos tienes en tu iglesia? Para medirte qué tan buen líder eres, ¿verdad? ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Y cómo les fue después de COVID? ¿Y qué ministerio? Sí. ¿A quién conoces? Sí. Todas esas maneras de medir cosas tienen que ver con el orgullo pecaminoso de nuestra carne. Pero cuando contamos para ser saludables, para ver que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿sabes qué significa contar? Contar significa que estamos escuchando el llamado de Dios a madurar. Todos cuentan y cuentan por nombre. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Dios? Dios dice, vas a llamar a los varones de 20 años para arriba que están listos para ir a la guerra. Oh, yo pensé que el Señor me estaba llamando a un picnic. Mira, a veces vamos a un retiro, vamos a una conferencia y tiene uno que rogarle a otros que vengan a crecer en Cristo, ¿verdad? Si te costara algo a ti, llámalos porque van a ir a la guerra. Ah, caray, este ya no es el mundo, este ya no es el momento de un picnic. Cuando vine a esta iglesia, uno de los primeros mensajes que prediqué en el libro de Efesios tienen que ver con la idea de que la iglesia no es un crucero de vacaciones, como esos barcos, ¿verdad? Los Carnival que tienen albercas y tienen restaurantes dentro. Esa no es la iglesia. La iglesia es más bien como un barco de guerra donde tiene que tener una tripulación que están listos para la acción. El Nuevo Testamento nos dice que como cristianos no estamos en un picnic. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A diferencia del contexto del pueblo de Israel, ellos sí tendrían enemigos físicos con las naciones paganas que estaban en la tierra prometida. A diferencia del pueblo de Israel, nuestra lucha ahora no es para acabar a tal o cual nación. Nuestra lucha es para ganar su corazón, intercediendo, presentando el evangelio, intercediendo en oración. Dios ha llamado a la iglesia a ganar a otros, pero sigue siendo una lucha y una guerra espiritual con tremendos peligros. Así como los israelitas pasaron por el desierto, tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Este mundo no es donde debemos estancarnos permanentemente. Dios tiene un mejor plan adelante. Y Dios les dice, hay un propósito y llama a los hombres. Dios empieza a llamar a aquellos a quienes les pide responsabilidad primero y después organiza al resto del pueblo. Ahora, en el Antiguo Testamento, la comunidad del pueblo de Israel sí estaba organizada como un patriarcado. Los patriarcas, era el hombre, el varón, era la persona con la responsabilidad delante de Dios de cuidar de su familia, su esposa, los niños, todo el mundo bajo su dirección y control. El papá era llamado a ser el proveedor, el protector y el pastor, el líder espiritual de su familia. Este es el papel de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres valen menos, obviamente. Porque los niños no cuentan. No. Algunas personas leen la Biblia y dicen, ya ves, tu Biblia es un libro anticuado, sexista. No, espera tantito. La razón que esto es así es que desde el principio en Génesis capítulo 1, cuando Dios nos creó, Dios hizo al hombre y la mujer iguales y diferentes.
iguales, significando teniendo la misma dignidad, porque tanto hombres como mujeres fueron hechos a imagen de Dios con la misma dignidad y se merecen el mismo respeto. Dios los hizo a ambos como gobernadores, representantes de Dios para toda la creación. Hombres y mujeres tienen la misma dignidad y el mismo valor, pero no la misma responsabilidad. Dios le dio a Adán la responsabilidad de cuidar del jardín, le dio el mandamiento, le entregó a su esposa para cuidarla, a la esposa le dio la responsabilidad de apoyar a Adán en Génesis capítulo 1 y 2 y juntos gobernar la creación. Pero Dios hizo al hombre responsable de cómo cuidar de su familia y cuidar del jardín. Génesis capítulo 3, cuando viene el pecado, esos roles se revierten. Eva, tentada por la serpiente, está hablando con ella, toma todas estas decisiones. Adán nomás está viendo ahí pasivamente. La mujer come del fruto, peca, le da a su marido, come y peca. Sus ojos son abiertos. La serpiente gana un punto, la humanidad cero, todos pierden. ¿Qué sucede ahí? En lugar de obedecer a Dios, seguir sus funciones de apoyarse mutuamente, la serpiente revirtió los papeles. Pero cuando Dios viene en Génesis 3 a buscar responsables, ¿con quién habla Dios primero? Con el hombre. ¿Dónde estás tú? Ay, tu voz, tuve miedo, me escondí. Estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste. ¿Te fijas? El hombre primero fue pasivo, luego empieza a culpar a todo el mundo, luego la mujer se excusa. Somos un desastre. ¿Qué es lo que Dios hace con el pueblo de Israel? Dios empieza a despertar a aquellos que cómodamente dejaban que otros hicieran su papel. Y empieza con los hombres. Dios empieza a llamar a los líderes de sus clanes, de su familia, y les dicen, ustedes van a ser liderazgo que va a organizar el resto del pueblo. Pero ya tenemos a Aarón y los sacerdotes, los levitas, pero el trabajo no solo es de ellos. Cada uno cuenta y Dios los empieza a organizar. Mira el versículo 5. Dice, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y empieza a dar nombres. Y no solamente eso, empieza a organizarlos. Dice el versículo 16, estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, versículo 17, 18, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. Y tú empiezas a ver cada tribu organizada y cuántos hay con cada uno, número tras número tras número. Versículo 45 termina esta cuenta, dice, todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Esos son los hombres 20 años arriba. Por esas cuentas, el resto, mujeres, niños, todos los estudiosos cuentan un grupo de alrededor de 2 millones de personas. Y aquí está la pregunta. Cuando llega el momento de organizarnos para ser fuertes como individuos y como comunidades, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? La respuesta de Dios es aquellos a quien Dios ha llamado y les ha dado recursos para tener responsabilidades. Y en la economía de Dios, escúchame bien, tanto en la iglesia como en el Antiguo Testamento, Dios comienza con los varones. Aún en el Nuevo Testamento, lee Efesios capítulo 5. Cuando Dios organiza la familia, le da instrucciones a los hombres, a las mujeres, a los niños. ¿Por qué? Porque todos cuentan, hombres, mujeres y niños, pero el liderazgo del varón es absolutamente esencial para que todo lo demás funcione. Ahí te va, nada más en la iglesia. Espiritualmente, si el hombre en su casa y en la iglesia no es el líder espiritual, te voy a decir lo que va a pasar. El cuate, en lugar de leer su Biblia, va a ver la tele bien a gusto. Se va a echar una carne asada y unas para calor, ¿verdad? Y va a decir a la mujer, llévate a los niños a la iglesia para que aprendan de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, pero la iglesia es de mujeres y de niños. Yo aquí me quedo, trabajé tan duro, me merezco un descanso. Pero los niños van a aprender de quién es Dios. Por cierto, ¿no llamamos a Dios nuestro Padre? Van a aprender de quién es Dios primero por el rol que ven a su padre jugar con su madre, de sus padres, pero el varón es absolutamente esencial.
No solamente en la iglesia, si tú estudias un poquito de sociología, un poquito de comunidades, vez tras vez, tras vez, tras vez aprendemos que cuando el padre no está presente en la familia, los hijos crecen con una deficiencia emocional y de todo tipo social. Porque aunque la mamá puede que trabaje duro para suplir lo que necesitan, crecen con esa necesidad y falta de liderazgo y dirección. Se meten en todo tipo de más problemas, vez tras vez tras vez. Estudios demuestran que si el varón no toma su iniciativa en el liderazgo, todos van a sufrir. Y Dios al pueblo de Israel le dice: chiquito, no eres para calentar bancas, ponte las pilas porque es hora de servir. ¿Quién va a proteger a tu familia si tú no eres el líder espiritual y el protector y proveedor de tu familia? Dios quiere individuos sanos, comenzando con el liderazgo del varón, pero eso no es todo. Mira el capítulo 2. No solamente individuos fuertes y decididos, individuos que puedan guiar a otros. Dios quiere eso porque Él quiere comunidades fuertes y comprometidas. Capítulo 2, versículo 1 dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y aquí empieza a describir cómo se iban a organizar. Varias cosas importantes. Nota en el versículo 1 y 2 cómo Dios le dijo al pueblo de Israel: ahora no es solamente los líderes de las familias. Estos líderes van a tener un estandarte, una bandera, y alrededor de ellos todo el campamento se va a organizar por tribus alrededor del tabernáculo. Es bien importante. Si tú sigues leyendo todo el capítulo 2, vas a ver cómo Dios los organizó en 4 grupos, 3 tribus cada uno: del oriente, el sur, el occidente y el norte. Algunas veces hay gente que dice una visión es mejor que 1000 palabras. Tú puedes leer las palabras y decir: bueno, qué bonito, números no me interesa, no soy contador. Pero si tú ves una imagen de cómo Dios los organizó, eso es muy interesante. Algunos estudiosos los han organizado geométricamente para ver lo que estaba pasando, y se ve más o menos como esto. ¿Coincidencia? Dios les dijo: alrededor del tabernáculo. El tabernáculo iba a estar en el centro de toda su vida de comunidad. Esto es lo que significa tener una comunidad centrada en Dios. Los levitas, los sacerdotes, iban a ser el corazón de toda la nación, y a través de su instrucción bíblica, todas las tribus, todos los miembros, todas las familias iban a saber cómo vivir como una comunidad para Dios, y Dios se comprometía con su protección. En medio del desierto, Dios iba a estar en el centro de sus pruebas y dificultades. Escúchame bien. Dios nunca te va a enviar a algo donde Él no esté dispuesto a cuidarte y protegerte y estar contigo. ¿No prometió eso Jesús en la Gran Comisión? Y aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Aun cuando hubiera persecución, Dios va a estar presente. Bueno, el pueblo de Israel sabía que Dios iba a estar en el centro. Había una distancia entre las tribus y el centro, cerca de 1 kilómetro de distancia, porque Dios sigue siendo santo y mucho cuidado. Dios está en medio, pero no es alguien mansito, ¿verdad? Cuidado con Dios, respétale. Pero Dios iba a estar en el centro con ellos, y luego mira cómo iban a estar organizados. El oriente, por donde está el sol de este lado, iba a tener a la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. En la parte sur iban a tener a Rubén, iban a tener a Gad y a Simeón. En la parte occidente iban a tener a Efraín, Manasés, Benjamín, y en la parte norte Dan, Aser y Neftalí. Déjame decirte un par de cosas muy interesantes. El pueblo de Judá, con las tribus que estaban al oriente, tenía un número de 186,900. Este era el grupo más grande de todos. Estos 2 grupos que estaban al norte y al sur eran los siguientes de tamaño: 157,000, 151,000 desde una visión aérea, más o menos, unos cuantos miles de diferencia, pero más o menos lo mismo. Este era el grupo más pequeño bajo Efraín, Manasés y Benjamín. Cuando tú lo ves, tú dices: ay Señor, casi le atinaste, ¿verdad? Si lo hubieras hecho paradito, ¿qué sería? Una cruz.
pero pues está acostado, ya no cuenta, no, esperen tantito. Algo interesante es que en la antigüedad el punto de referencia de muchas naciones no era el norte. ¿Por qué? Pues porque no tienen brújulas. Pero el punto de referencia de la mayoría de los pueblos antiguos, ¿sabes cuál es? Aquello que sí pueden ver todos los días y predecir cómo sale el sol y se pone el sol de oriente a occidente. El oriente es el punto de referencia y orientación. Oriente, orientación. Es el punto de referencia de las culturas antiguas. De hecho, el oriente, cuando ves esto en los profetas, en Ezequiel, el oriente es también donde la gente después de una noche oscura espera que salga el sol, ¿verdad? Es un punto de referencia y de esperanza y de la venida del Mesías. Cuando tú lees el profeta Malaquías al final del Antiguo Testamento, dice que en los últimos tiempos, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cuando Dios orientó al pueblo de Israel, los orientó con la esperanza de que vendría un Salvador, pero también como punto de referencia, escúchame bien, es bien importante, punto de referencia en la tribu de Judá. Judá sería el príncipe sobre sus hermanos. ¿Por qué? Porque esa Judá, a quien Jacob le dio las promesas que de él vendría el que gobernaría el pueblo de Israel, el rey. Judá es la tribu a través del cual el Mesías vendría. Y me llama mucho la atención que cuando Dios organiza a su pueblo, este mensaje apunta a la obra y persona misma de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todos nosotros? Recuerda que te dije que ellos iban a tener un estandarte, ¿verdad? Ese estandarte es el punto donde la gente bien organizada puede decir, oh, yo pertenezco aquí. Yo pertenezco aquí, yo soy parte de. A veces tú y yo decimos, ¿qué va a hacer el domingo? Pues voy a ir a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues ese edificio ahí, ¿no? Yo voy a la iglesia a esa reunión. Iglesia es algo a donde yo voy. No. La iglesia no es algo a donde tú vas. La iglesia no es algo. La iglesia es alguienes. La iglesia es una comunidad. Es la gente. Tú no vas a la iglesia, tú perteneces en esta familia que es la iglesia. Lo que Dios quería que el pueblo de Israel es, no voy por conveniencia, voy porque soy parte de esto. Yo me identifico con Dios, me identifico con este pueblo. ¿Te acuerdas lo que dijo Ruth? Cuando le dice su suegra, era moabita, vete a tu casa porque yo no tengo nada que darte. No me ruegues que te deje, porque a donde tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es lo que Dios quería con su pueblo, el pueblo de Israel. Tú perteneces aquí, identifícate y comprométete con lo que Dios está haciendo aquí. Ahora Dios empieza a apretar las tuercas, ¿verdad? No es a donde voy, es donde pertenezco. Y la pregunta es, ¿qué función tengo yo ahí? Ahí viene lo bueno, Dios te va a preparar, no para calentar banca, sino para servirle, porque cuando llegue la guerra, cuando llegue la batalla espiritual, más vale que todos estemos listos a entrarle. Más vale, porque si no, nos van a hacer carnitas. Pero eso no es todo. Tercero, Dios quiere individuos fuertes, Dios quiere comunidades fuertes y comprometidas, pero tercero, Dios quiere también ministerios fuertes. Capítulo 3, versículo 1 y después capítulo 4. Mira lo que dice en 3:1, dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. No tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan, desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Nota que en estos primeros versículos del capítulo 3, Dios le dice a toda la congregación, pero especialmente al sacerdote Aarón y su familia y a la tribu de Leví, tengo un llamado especial para ustedes. Y este llamado es un llamado peligroso. Para que todo el pueblo alrededor del tabernáculo sobreviva, su trabajo va a ser instruirlos, va a ser enseñarles, pero también va a ser encargarse del tabernáculo.
Tiene un trabajo que hacer y, por cierto, es peligroso. ¿Se acuerdan los hijos mismos de Aarón? Y después, si los levitas no hacían lo correcto, también ellos podían fallecer. El capítulo 4, de hecho, se enfoca en una familia especial, los descendientes de Coat. Ellos eran responsables de cargar los artículos del lugar más santo, el santuario más íntimo, el lugar santísimo, el arca del pacto, el altar del incienso, cosas santísimas. Y si no lo hacían con cuidado, iban a morir. Entonces, en el capítulo 4, Dios da instrucciones más detalladas de cómo toda la congregación debía apoyarles, cuidarles, protegerles, para que no acabaran todos muertos. ¿Por qué eso es importante? Hermanos, cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la iglesia, habla acerca de la iglesia como si fuera un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, compuesta de muchos miembros. ¿Tienen todos los miembros la misma función? ¿Son todos ojo o todos mano? No. 1 Corintios 12 claramente nos dice que Dios pone los miembros del cuerpo como Él quiere. Todos los miembros son diferentes. Romanos 12, 1 Corintios 12. Los miembros son diferentes, pero están unidos bajo la cabeza que es Cristo y tienen sus funciones que se ayudan mutuamente. Voy a preguntarte. ¿Ha llamado a cada creyente Dios en el Nuevo Testamento a ser pastor en una iglesia como esta? Ser pastor de educación o ser misionero, como un llamado vocacional. ¿Nos ha llamado a todos a hacer eso? No, ¿verdad? Dios constituye como Él quiere. Efesios capítulo 4 nos dice, Él ha dado a la iglesia pastores, evangelistas, maestros. Dios, cada parte del cuerpo tiene diferentes dones, pero aquí viene la pregunta. ¿Nos ha llamado a cada creyente como seguidor de Cristo, a cumplir la gran comisión, a ser discípulos? Sí. A ser multiplicadores de discípulos, sí, a cada uno. Todos tenemos un llamado al ministerio, porque ministerio significa servir. Pero un ministerio vocacional como el de un pastor, bueno, depende de los dones y el llamado. Todo para decirte esto, los levitas y los sacerdotes de la descendencia de Aarón tenían un llamado muy particular en Israel. Solamente los que Dios había llamado a través de Aarón tenían el derecho. Vamos a ver eso más tarde en Números, cuando otros quieren tomar ese liderazgo. Dios dice, no te llamé a ti. Dios llama a cada uno de su pueblo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, de maneras particulares y únicas, pero lo que no es opcional es esto: servirle a Él y que mi vida sea una plataforma para cumplir los propósitos de Dios. Algunas veces las personas piensan, bueno, en la iglesia para esto le pagamos al pastor, para que Él haga todo lo que nosotros no queremos hacer. Si alguien que evangelice, el pastor; que case, el pastor; que limpie la iglesia, el pastor. Iglesias pastorcéntricas. Yo he tenido algunas veces, ¿saben? Que me dicen, no, pastor, para eso le pagamos a usted. ¿Adivina qué? No me pagas para que haga todo lo que tú no quieres hacer. ¿Sabes para qué me pagas? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso dice Efesios capítulo 4. El trabajo de un pastor, de un líder en la iglesia, así como el de los levitas, sacerdotes. Ahora, Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes en Cristo. Todo creyente del Nuevo Testamento tiene acceso completo a Dios. Aquí no hay el clero y el laico. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios, pero hay diferentes funciones en el cuerpo de Cristo para que todos seamos equipados a servir a Dios. Mi trabajo como pastor es equipar a cada uno de los santos para que sirva a Dios. Pero escúchame bien, a lo mejor Dios te llamó a ser un carpintero, o un albañil, o un doctor, o un abogado. No quiero que te sientas culpable porque no eres pastor. Si Dios te llamó a ser pastor, sé pastor, no le digas que no. Si Dios te llamó a ser misionero, sé misionero. Si el ministerio en la iglesia es un llamado vocacional, como iglesia tenemos que apoyar a los que tienen ese llamado. Pero si tu llamado es diferente, aquí está el punto. Tu llamado tiene que bendecir a los que estén fuera de ti, pero también es un instrumento que Dios te ha dado para que aquellos que han sido llamados a tener un ministerio vocacional tengan lo necesario para hacer la obra de Dios. En otras palabras, déjame darte un ejemplo claro. En nuestra iglesia, en esta iglesia aquí, iglesia en español, toda nuestra iglesia, somos unos 600 y cachito. Niños, si cuentas mujeres embarazadas doble, 600 cachitos, ¿verdad? Más o menos. Nuestro presupuesto es 1.3 millones de dólares. Millones de dólares. ¿Sabes de dónde viene todo eso? De la generosidad de todos nosotros juntos. ¿Qué creemos?
que este ministerio vale la pena invertir porque está transformando esta comunidad y Dios está usándolo para su gloria. Este ministerio sería imposible si tú en tu trabajo no vieres el valor de este ministerio y generosamente provees para que esto funcione. Yo he servido en diferentes contextos. Yo he servido por años en lugares donde yo he pagado por servir como voluntario. Yo he servido en roles bivocacionales donde era maestro y trabajaba como pastor al mismo tiempo. Mis días eran largos y mis semanas de 60, 70, a veces más horas. Y he servido en contextos como este donde mi llamado ha sido reconocido y apartado para que yo me dedique a hacer lo que hago todo mi tiempo. Y hermanos, qué bendición es poder servir en un lugar donde otros creen en ese llamado. ¿Lo hacemos por la lana? No. Espero que si no hubiera el dinero aún seguiríamos sirviendo de una manera o de otra. Pero cuando Dios provee los recursos, qué bueno es tener personas que cuando tus manos se cansan te dicen: aquí estoy yo para agarrarte, échale ganas, vamos a hacer la obra de Dios. Porque este mundo nunca te va a animar a hacer la voluntad de Dios. El pastor no va a ser alguien que va a decir: mira qué bueno que está enseñándonos la Biblia. No, pastores son mantenidos, buenos para nada, muertos de hambre. Toda Latinoamérica así es visto el pastorado. Cuando Dios me llamó a ser pastor, lo primero que escuché de mis parientes es: vas a ser un muerto de hambre. Pero Dios es fiel. Y Dios con los levitas quería que el pueblo entendiera, todo el pueblo, que si Dios iba a ser el centro de su comunidad, tenía que haber ministerios fuertes donde la palabra de Dios pudiera ser vivida, predicada, enseñada y otros entrenados para que cualquiera que fuera su vocación, aún en el desierto, aún en tiempo de guerra, todos cumplieran los propósitos de Dios. Entonces aquí está mi pregunta para ti. A lo mejor tú dices: bueno, yo no soy pastor, yo nomás voy y doy algo. Ok, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo con tu tiempo, talentos, tesoros. Pero hay más. Ahí donde ya Dios te ha puesto, ¿qué Dios quiere? Primero, ¿estás cómodo sentado en una banca o estás dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy, lo que tú me digas? ¿Qué tal si Él quiere cambiar tu vocación? ¿Qué tal si Él quiere hacerte pastor? Ni Dios lo mande, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la cuestión. ¿O qué tal si tu hijo? Tú querías que fuera abogado o médico y te dice: papá, yo quiero ser misionero. No, ni Dios lo permita. ¿Qué valora realmente? A lo mejor Dios te está llamando a ser el líder que Dios quiere que seas. Segundo, donde Dios te ha puesto, utiliza sus plataformas y recursos para ser su embajador, para que otros conozcan. A lo mejor tú eres un hombre de negocios y dices: yo no voy a predicar, yo no sé, pero yo sé hacer dinero. Dios te bendiga. Haz todo el dinero que puedas. ¿Pero para qué es tu dinero? ¿Para amontonarlo en una cuenta de banco o para promover el reino de Dios? Yo no te voy a decir qué hagas con tu dinero, Dios te va a decir. Esta semana estaba leyendo Lucas 12, ¿verdad? El hombre rico. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar todas las cosas que he ganado. Voy a destruir mis graneros, hacer unos nuevos, voy a retacarlos de cosas y voy a decir: alma, muchos bienes tienes ganados para muchos años. Come, bebe, repósate, regocíjate. Dios le dice: necio. Todo lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Hoy vienen a pedirte tu alma. Así es todo el que es rico para consigo mismo y no para con Dios. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. ¿Cómo utilizamos nuestros recursos? ¿Como mayordomos suyos o como dueños? Por último, en el caso de ministerios, hermanos, Dios ha estado trabajando en esta iglesia porque quiere que seamos una iglesia misionera. Una iglesia que no se contente con tener cultos, con tener ministerios, una iglesia que lleve el mensaje de Cristo a toda la comunidad, para toda nación, toda generación, hasta lo último de la tierra. Todavía no estamos allí, pero ya vamos de camino. Conforme Dios nos siga llamando, vamos a decirle: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. O vamos a decir: no, Señor, es que allá en esa tierra hay gigantes. No, yo no puedo. ¿Cuál va a ser? Déjame dejarte con esto. La capacitación divina precede siempre al compromiso misional, o en otras palabras, su provisión antes de su misión. Dios va a proveer lo que Él manda. Pero Dios no te cuenta para descartarte. Dios te cuenta para enviarte. ¿Estás listo para ser fuerte? Nuestro ministerio en español somos 100 y cachito.
pero la población hispana en Dallas-Fort Worth es ya la mayoría. ¿Seremos de los que alcanzan a esta comunidad? ¿O seremos de los que digamos, yo no, Señor, envía por quien debes enviar? ¿Estás listo a ser fuerte? Padre bendito, hoy venimos delante de ti porque, Señor, el tiempo ha llegado para que cada uno de nosotros miremos hacia arriba y escuchemos tu llamado, Señor. Nos has dado recursos, dones, talentos. No tenemos tiempo que perder, no tenemos talentos que perder, no tenemos dineros que malgastar. Todo lo que somos y tenemos es tuyo, Señor. Y como iglesia yo te pido ahora que cada centavo, que cada minuto, que cada habilidad que nos has dado, Señor, encuentre, Señor, en el estandarte de tu amor a donde pertenecer. Señor, que este no sea un lugar al que vamos, que no sea esta gente que conocemos, que seamos una familia, Señor, donde Cristo es quien nos une y seamos hermanos y hermanas, donde aquí, Señor, te pertenecemos a ti. Y al venir a esta mesa, Señor, yo te ruego que nos recuerdes una vez más cómo este pan y esta copa nos recuerdan, Señor, lo que Jesús hizo para que seamos tu pueblo y para prepararnos, Señor, en medio de esta lucha espiritual. Gracias, Señor.